trata el régimen de consolidar pues el megafraude ocurrido el 28 de julio pasado, en el que claramente pues la oposición ganó por abrumadora mayoría las elecciones, 70-30. Si hubiesen votado los venezolanos en el exterior o los jóvenes que no pudieron, digamos, inscribirse en el registro electoral permanente, quizá el resultado habría sido 90-10. En cuanto a la intención del líder opositor Edmundo González de acudir hoy a Caracas al acto de investidura, advierte el gobierno de Maduro, dice Carmona, ya ha anunciado que lo evitará a toda costa. Diosdado Cabello, el ministro del Interior, ha manifestado que interceptarán cualquier avión que pudiera, digamos, incursionar en el espacio aéreo venezolano sin autorización. De manera que opciones pueden ser, por ejemplo, que ante la imposibilidad de materializar el viaje físico, haya una juramentación ante el Tribunal Supremo de Justicia, que es la Corte Suprema, en el exilio. En fin, opciones hay muchas y algunos interrogantes importantes. Desde el gobierno español, entre tanto, aseguran que sin transparencia no van a reconocer el resultado electoral en Venezuela. Ángel Víctor Torres es el ministro de Política Territorial. En ese sentido, nosotros no vamos a reconocer, y lo ha dicho claro el Gobierno de España, el resultado electoral hasta que no se transparenten, se conozcan y se pongan sobre la mesa las actas electorales, ¿no? Y creo que eso sería fundamental, porque además fue el Gobierno de España el que, de los primeros en la Unión Europea, que se manifestó en ese sentido, ¿no? Y primera referencia del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, a la situación en Venezuela, ha reclamado que los opositores María Corina Machado y Edmundo González, a los que ha definido como luchadores por la libertad, no sean lastimados y sigan seguros y vivos. En un mensaje en su red social Truth Social, el líder republicano ha asegurado que la gran comunidad venezolana en Estados Unidos apoya de manera abrumadora una Venezuela libre y que las elecciones les brindaron un fuerte respaldo. Y seguimos hablando de Donald Trump porque ha confirmado que está organizando una reunión con Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania. President Putin wants to meet. He's said that even publicly, and we have to get that war over with. That's a bloody mess. Soldiers are being killed by the millions. El presidente Putin dice Trump quiere reunirse, lo ha dicho incluso públicamente, y tenemos que terminar esa guerra de una vez. Es un maldito desastre. Millones de soldados están siendo asesinados. Trump ha reconocido que aún no ha hablado con Putin, pero sí que lo ha hecho varias veces con el líder chino Xi Jinping, con el que asegura tiene mucha comunicación desde el Kremlin. Entre tanto, aseguran que Rusia no pone condiciones previas para esa reunión entre Putin y Donald Trump. Según Dmitry Peskov, no se necesita ninguna condición, no se requiere, solo asegura el deseo mutuo y la voluntad política de entablar un diálogo y solucionar los actuales problemas. Y Bruselas ha transferido este viernes 3.000 millones de euros a Ucrania en el primer desembolso en el marco del crédito de hasta 18.100 millones de euros financiado con beneficios derivados de los activos rusos congelados desde el inicio de la guerra, que forma parte de la iniciativa del G7. Gemma González. Anuncio que ha compartido en X la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha destacado que Kiev puede seguir contando con sus amigos y socios europeos casi 3 años después de la guerra de agresión iniciada, dice, por Moscú. Damos a Ucrania, asegura von der Leyen, poder financiero para seguir luchando por su libertad. Este crédito europeo forma parte de una iniciativa del G7 acordada en junio para proporcionar hasta 45.000 millones de euros a Ucrania para que financie necesidades presupuestarias, militares y de reconstrucción. A la aportación europea se suman los 19.200 millones de euros de Estados Unidos y montantes a partes iguales por parte del resto de miembros del G7. Estos nuevos fondos se desembolsarán hasta finales de 2025 y están supeditados al compromiso de Kiev de mantener mecanismos democráticos eficaces y respetar los derechos humanos. Bruselas prevé destinar a Ucrania a través de este otro programa unos 12.000 millones de euros en 2025, por lo que los recursos que el bloque transferirá a las autoridades ucranianas a lo largo de todo este año ascenderán a unos 30.000 millones de euros. Y el primer ministro interino del Líbano, Najib Mikati, ha anunciado que formará un nuevo gobierno, dice, un nuevo gobierno lo antes posible, después de reunirse con el recién elegido presidente de la República, Joseph Aoun, nombrado a la víspera tras 2 años de vacío. Rubén Gil. Reunión entre Mikati y Aoun que tendrá lugar después de que ayer el Parlamento libanés eligiera al militar de 60 años de edad con una holgada mayoría de 99 de los 128 votos.
Debemos cambiar la actuación política en Líbano. Mi mandato empieza hoy. Me comprometo a servir a todos los libaneses, estén donde estén, como primer servidor del país, decía Aoun, que llega a la presidencia del Líbano después de más de 2 años de desacuerdos entre los bloques políticos para alcanzar un candidato de consenso y después del fracaso de varias iniciativas para romper el punto muerto. Aunque será el nuevo presidente quien se encargue de designar al próximo primer ministro, esta figura suele ser consensuada de antemano con los diferentes partidos del país, lo que en el pasado ha supuesto meses de bloqueos y desacuerdos. A su vez, el reparto de carteras que deberá abordar el nuevo presidente deberá contentar también a todas las partes del fragmentado espectro político en los últimos años, llevando a la dimisión de diversos primeros ministros designados por verse incapaces de formar gobierno. Sin embargo, el principal asunto que concentrará a Youssef Aoun en estos primeros días de mandato será hacer cumplir el acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hezbollah firmado el pasado 27 de noviembre. Y por eso ha confirmado que el Estado tendrá el monopolio de las armas. A poco más de 2 semanas para el fin de la tregua, Israel apenas ha movido sus tropas desplegadas al sur del Líbano. Israel podría estar esperando a la llegada de Trump a la Casa Blanca para romper el acuerdo o bien renegociarlo bajo unas condiciones más favorables. Y hasta Líbano y Siria viajará la próxima semana el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, como parte de una nueva gira por Oriente Medio. Su primera parada será Beirut, donde mantendrá encuentros con funcionarios de alto nivel para abordar la situación en el país, que se encuentra en medio de un alto el fuego con Israel. Álvarez, que ya visitó el Líbano el pasado año, se encontrará con la coordinadora especial de Naciones Unidas para abordar la situación humanitaria que se vive en la región. El ministro de Exteriores visitará además, y por primera vez desde la caída de Bashar al-Assad, Siria. En Damasco, el ministro presidirá el izado de la bandera de España en la embajada española, arreada desde la salida del embajador en 2012. Y hoy en Estados Unidos, el juez del Tribunal del Distrito de Nueva York, Juan Merchan, sentenciará que Donald Trump es culpable por el pago del dinero a una exactriz de cine porno para silenciar una supuesta relación extramatrimonial antes de las elecciones de 2016. Pablo. Los abogados de Donald Trump habían llevado a cabo una apelación argumentando la inmunidad presidencial para detener este anuncio y ganar tiempo, pero la Corte Suprema lo ha rechazado. La decisión, adoptada por 5 votos a favor y 4 en contra en una Corte mayoritariamente conservadora, mantiene la agenda del juez del Tribunal de Distrito de Nueva York, Juan Merchan, que tiene previsto anunciar la condena que impondrá el presidente electo a las 9 horas locales. Así ha respondido Trump a la sentencia de Merchan y a la exigencia de los juristas de que de momento guarde silencio sobre el caso. Es un juez que no debería haber estado en el caso. Es un juez con muchos conflictos y pidieron una apelación. Así que lo leí y pensé que era una decisión justa. En realidad, dice Trump de manera sarcástica. Así que mañana haré lo mío. Pueden divertirse con su oponente político. Como ya saben, un juez me ha ordenado que no hable. Soy el primer presidente y probablemente uno de los primeros candidatos a la historia que está siendo atacado con una orden de censura que me prohíbe hablar sobre algún tema. Y deberían averiguar de qué se trata. Y esto está muy lejos de terminar. Trump tiene intención de seguir luchando contra la resolución del juez Chartan, pero por lo pronto su lucha contra los tribunales en los últimos años no ha impedido que entre en la Casa Blanca el 20 de enero como el primer presidente de los Estados Unidos convicto. Aunque la resolución no llevará aparejada una pena de cárcel, es cuanto menos simbólica. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos con el que, al menos históricamente, era el cuarto poder. Queremos saber cómo la información, cómo los medios de comunicación tratan las cuestiones que llegan a las redacciones, cuestiones de ámbito internacional, un empeño que desarrolla siempre Pablo Llanone. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy el Líbano, lo sabemos, tiene nuevo presidente, el jefe del ejército, Youssef Aoun. Pero Pablo, ¿cómo lo enfoca cada uno de los medios?
The New York Times destaca que en medio de la crisis económica y guerra devastadora que llevan años azotando al país, los legisladores han fracasado en 12 ocasiones a la hora de elegir un jefe de Estado. Ahora, en el 13º intento, han optado por Joseph Aoun, el líder de las Fuerzas Armadas, tras obtener una abrumadora mayoría en la segunda vuelta de votación, con 99 votos en el Parlamento, un Parlamento de 128 escaños. The Wall Street Journal, por su lado, señala que la elección del nuevo presidente es señal de la menguante influencia de Hezbollah. Otro ingrediente que está reduciendo el poder del grupo respaldado por Irán, dice este medio, es la guerra con Israel. De hecho, The Times of Israel nos cuenta que el ministro de Exteriores de este país, Gideon Sa'ar, ha acogido con satisfacción el nombramiento de presidente. En una publicación en X, Sa'ar expresa su esperanza de que la elección contribuya a fortalecer la estabilidad, un futuro mejor para el Líbano y sus residentes, así como una buena vecindad. Los procesos políticos parece que están a la orden del día en Oriente Medio. The Wall Street Journal nos cuenta que Arabia Saudí, Jordania y Qatar compiten con Turquía por la influencia en la nueva Siria. El Reino Árabe, junto con Jordania y Qatar, están enviando ayuda humanitaria y asistencia energética a la población siria, cansada de la guerra. Los estados árabes apuestan a que con ello se podría lograr objetivos estratégicos y estrechos, desde cortar el flujo de drogas y combatientes radicales a través de las fronteras sirias, hasta contrarrestar la influencia de competidores como Turquía e Irán. The New York Times, entre tanto, desde Estados Unidos nos transmite un enfoque similar. Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos avanzan con cautela con los nuevos líderes de Siria, señala este rotativo. Las potencias del Golfo han dicho públicamente que los nuevos líderes de Siria deben demostrar que serán inclusivos y tolerantes con la diversa gama de sectas del país antes de poder ganar apoyo político y financiero. Anwar Gargas, asesor diplomático del presidente emirati, dijo recientemente que la naturaleza de las facciones rebeldes y su afiliación pasada con Al-Qaeda eran motivo de preocupación. Siguen además las polémicas sobre la cercana relación que se teje entre Elon Musk, en este caso ya en Europa, y la ultraderecha alemana. The Guardian nos cuenta lo último. El medio británico nos cuenta que Elon Musk elogia a Alice Weidel de Alternativa para Alemania durante una charla en vivo en X. Parecen estar de acuerdo en todo, destaca el rotativo, repitiendo frases como que Alternativa para Alemania es la única solución para el país. Además, con actitud crítica, The Guardian dice que en una conversación acartonada y por momentos casi coqueta, Musk elogió al partido Alternativa para Alemania, anti-inmigrante y pro-Kremlin, que está segundo en las encuestas con un 21,5%. Durante todo el encuentro pronunció mal el nombre del líder del partido, además. También los titulares advierten de que 2024 ha registrado un aumento de 1,5 grados de las temperaturas, afectando especialmente a Asia, concretamente India y Japón. Sobre esto último nos cuenta The South China Morning Post. Se trata, dice el medio chino, del año más caluroso en Japón desde que hay registros. Esto supone una amenaza al suministro de arroz y los ecosistemas de los bosques. Esto además dice que está obligando a los agricultores locales a diversificar su tipo de agricultura, centrándose más en verduras. Nos cuenta mientras Al Jazeera que el primer ministro polaco, Donald Tusk, piensa proteger a Benjamin Netanyahu de esa orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional mientras asiste al acto conmemorativo de la tragedia de Auschwitz. Como miembro de la Corte Penal Internacional, Polonia está obligada a llevar a cabo la detención si Netanyahu pisa su suelo. Pero para este caso ha hecho una excepción. En una resolución, el gobierno polaco declara que la participación de los líderes israelíes será segura en las conmemoraciones del 27 de enero de 2025 como parte del homenaje a la nación judía. Ya sea el primer ministro, el presidente o el ministro, dice el gabinete de Tusk, quien quiera que venga a Auschwitz para las celebraciones de Auschwitz tendrá la seguridad de que estará a salvo y no será detenido. Nos vamos hasta Ucrania, donde Kiev Independent nos cuenta que Donald Trump, el presidente estadounidense electo, le pide a la OTAN que eleve el gasto de defensa al 5% del PIB. Trump no es el único que insta a aumentar el gasto en defensa. Otros miembros de la alianza de 32 países ven la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, así como el aislacionismo de Trump, como un incentivo para asumir una mayor responsabilidad por su seguridad colectiva. Según se informa, los aliados están discutiendo aumentar el nivel del gasto al 3% para 2030, todavía por debajo del objetivo propuesto por Trump. A partir de 2025, algunos miembros de la OTAN, como Italia, Canadá o España, ni siquiera habrán alcanzado el objetivo actual del 2%, aunque el número de aliados que sí lo han logrado aumentó a 24 el año pasado. Según estimaciones de la OTAN, Polonia gastó la mayor parte de su PIB en defensa en 2024, seguida de Estonia y Estados Unidos. Invertir con cabeza tranquiliza tu corazón.
Invierte en los fondos de Dunas Capital Asset Management que combinen la preservación del capital con una buena rentabilidad sin sobresaltos. Dunas Capital, el grupo financiero español independiente experto en rentabilidad y tranquilidad. Información publicitaria, contenido legal en la web dunascapital.com. Si padeces problemas de articulaciones, columna, hombros, te va a asombrar este método tranquilo y suave que cambiará tu vida desde la primera sesión. En Sol Naturaleza contamos con el método de alineamiento de las articulaciones, un método samurái practicado por las mujeres de la familia y sin dolor, del cual se benefician personas con escoliosis provocada por el desalineamiento de alguna articulación de las piernas. Pide cita en el Centro Sol Naturaleza, 91 31 31 409. Estamos en Conde de Aranda 13, 91 31 31 409. Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía. A 10 días de su llegada a la Casa Blanca, Donald Trump ha desvelado que está preparando una reunión con Vladimir Putin para poner fin a la guerra en Ucrania. Durante la campaña electoral, el republicano ya prometió acabar con el conflicto en 24 horas. De momento, lo que sí ha hecho es proponer ese comienzo de conversaciones que desde el Kremlin se dice están dispuestos a aceptar, y para ver cómo se configura esa situación, para ver qué hay detrás de todo ello, hablamos durante los próximos minutos con el profesor de la Universidad Villanova, Francisco Pascual, de la parte también diplomático. Ha sido, entre otros muchos destinos, ministro consejero de la Embajada de España en Moscú, embajador en Kazajstán o cónsul general en San Petersburgo. Francisco, bienvenido, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un placer, agradezco yo esa paciencia esperando ahí para hablar con nosotros. Rusia, Francisco, puso su mirada en Europa hace mucho tiempo y desde la caída de la URSS, sin embargo, los europeos occidentales parece que nos confiamos mucho, ¿no? Caímos en un excesivo optimismo, hemos pasado 3 décadas de poca inversión militar, hemos reducido capacidades, ahora nos encontramos con que la capacidad de sostener a Ucrania frente a Rusia no depende de Europa estrictamente. No somos capaces de responder con autonomía a una amenaza como la de Putin. ¿Qué podemos hacer? Bueno, lo que podemos hacer ya nos lo están mostrando algunos de nuestros socios y aliados. Me estoy refiriendo en concreto a... Bueno, hay varios de ellos en el este de Europa, pero quizá el que mejor nos está mostrando el camino es Finlandia. Finlandia, quizá por tradición en sus relaciones con Rusia, quizá por conocer mejor cómo reacciona Rusia, ya, por decirlo de una forma coloquial, se ha puesto las pilas. Y eso se ha reflejado en una modernización de su armamento, en una puesta al día de toda la organización que incluye la defensa nacional, con una estrategia definida, y con el reclutamiento de, en este momento, 280.000 soldados, es decir, un ejército para un país del tamaño de la población de Finlandia que es casi el doble que el ejército español, y a eso se suman 50.000 militares más de la defensa territorial. También presta atención a la acogida de refugiados, a la construcción de refugios anti-ataque aéreo, a la modernización de las fuerzas aéreas y navales y, sobre todo, a las amenazas híbridas. O sea, que el ejemplo lo tenemos. Tenemos otro ejemplo, que es Polonia, que es diferente, es un modelo diferente, no es un modelo de actualización permanente y tradicional como Finlandia, sino que es el modelo de cambio radical y en un tiempo récord de toda la filosofía y de toda la doctrina militar del país. O sea que todo está ya... Por cierto, que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en marzo del año pasado, pidió
sabedora de este trasfondo, pidió un informe especial al antiguo presidente de Finlandia, Niinistö, para que con ese informe se pudiese elaborar a nivel de la UE una estrategia parecida. Decía Francisco que al final la actualidad obliga, esa vía de Trump que anuncia estar dispuesto a empezar y tener la aquiescencia de Moscú, pues apunta a una negociación al final hacia la que parece claro se podría empujar a Zelensky. Sin Estados Unidos, la inferioridad de Ucrania ante Rusia parece evidente. ¿Qué opinión te merece ese paso que está dando Donald Trump? Creo que los rusos y nosotros utilizamos un diccionario distinto. Vamos a traducir, si te parece. Cuando Rusia dice que persigue una negociación, traducida a nuestro lenguaje, significa que quiere una capitulación incondicional de Ucrania. Y cuando dice que sus objetivos permanecen en la guerra de Ucrania, permanecen igual, significa que tarde o temprano va a intentar controlar todo el territorio de Ucrania, incluida la capital Kiev. Si no es ahora, dentro de cuando proceda. De hecho, la industria militar rusa está trabajando en 3 turnos a todo trapo y la inversión en el sector de la defensa ya casi llega al 30% del PIB. De modo que un país que lo que quiere es negociar alto el fuego y la paz, normalmente no se dedica a hacer estas cosas. Vamos a llamarle que el body language del presidente ruso es otra cosa. Claro. Sabemos que Volodymyr Zelensky tiene muchas líneas rojas ante un panorama como el que nos estás dibujando, pero hay analistas que plantean un escenario que a mí me ha llamado mucho la atención. Hablan de que esto es un conflicto instigado por Estados Unidos en 2014, que utilizó a Ucrania como proxy contra Rusia y que, por tanto, al final tienen poca relevancia las líneas rojas de Kiev a la hora de ponerle fin, porque en realidad quien va a negociar es Estados Unidos con Rusia. Bueno, quien dicen eso quizás deberían repasar un poco la historia. Esto no es un conflicto que empieza en 2014. Este es un conflicto que empieza mucho antes. Rusia ha utilizado la fuerza para intentar que cualquier país que ella considera que debe pertenecer a su esfera de influencia no lo haga, se salga de esa esfera de influencia. Y así fue en Berlín en 1953, y fíjese, 1953, o sea, no 2014, cuando los tanques rusos aplastaron la sublevación o las manifestaciones de los obreros, y para evitar que la Alemania Oriental o la parte oriental de Alemania entonces resultase atraída hacia Occidente, en Hungría en 1956, en Checoslovaquia en 1968, en Afganistán en 1979, en Abjasia y en Osetia en el 2007, para evitar que Georgia saliese de la órbita de influencia soviética, en Crimea, efectivamente, en 2014, y luego en Ucrania. O sea que lo que ocurre en Ucrania ahora es un eslabón en una serie muy larga de conflictos que revela una actitud rusa continua y constante. Y, además, por ahora, inmutable. De modo que quien dicen que esto comenzó en 2014, les recomendaría leer un poco más la historia. Francisco, ¿cómo interpretamos que haya líderes occidentales como Emmanuel Macron, que en su momento habló incluso de enviar soldados franceses al territorio de Ucrania y que ahora le pida a Kiev que afronte con realismo la situación, que considere la posibilidad de ceder territorios? ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, lo interpretamos, obviamente, prestando atención a la personalidad del presidente francés. Porque, claro, lo mismo se muestra durísimo con Rusia y anunciando que Francia está dispuesta a enviar tropas a Ucrania, como se descuelga, efectivamente, manifestando lo que usted dice. De modo que es una actitud inconstante que, además, no explica muy bien. Porque si él quiere que Zelensky y Ucrania alcance la paz con Rusia a base de ceder territorios, por ejemplo, y a base de establecer una zona desmilitarizada y una demarcación entre ambas zonas, lo que no explica es cómo se hace eso. Porque, claro, vamos a ver, la línea de frente
que ahora hay entre las tropas rusas y ucranianas es de unos 1.800 kilómetros. Si la zona desmilitarizada fuese entre un 10 y 20 kilómetros, que es la que es, por ejemplo, entre Corea del Norte y Corea del Sur, aquí tenemos unos 50.000 kilómetros cuadrados, mínimo. Bien, para patrullar esa zona de esa extensión, harían falta como mínimo unas 30.000 tropas especializadas, no cualquiera, sino tropas de élite, de mantenimiento de la paz, ya digo, en primera línea. Luego habría que añadir toda la infraestructura, transporte, comunicaciones, abastecimientos. 50.000 soldados mínimo. Bien, quizás el señor Macron nos puede decir de dónde sacamos 50.000 soldados en este momento que sean aceptables para Rusia y sean aceptables para Ucrania. ¿De qué países? ¿Quién costea esto? Claro. ¿Qué papel juega la OSCE en esto? Bien, todo esto el señor Macron no lo explica. De modo que siempre que cualquier líder político lleve a cabo ese tipo de manifestaciones, creo que debemos examinar en detalle las consecuencias y abrir un poco más los ojos a la realidad como es. Eso, por supuesto, dejando aparte que Rusia acepte esa solución, claro, que dudo muchísimo que la acepte. Pues precisamente hablando de consecuencias y para ir terminando, que se nos acaba el tiempo, Francisco, una pregunta con dos derivadas. Por un lado, si hay una capacidad, si hay una posibilidad, si ve alguna capacidad de que en un futuro vuelvan a colaborar Bruselas y Moscú, como en su momento lo han hecho en este tiempo desde la caída del muro de Berlín, y sobre todo, hablando de consecuencias, ¿cuáles son las consecuencias geopolíticas que tendría que al final Rusia saliera victoriosa de la guerra con sus objetivos cumplidos? Bueno, pues las consecuencias. Primera, tendríamos un ejército endurecido por 3 años de guerra, muy numeroso y victorioso en las mismísimas fronteras occidentales de la OTAN. No creo que un ejército así y con esa moral de victoria se quedase ahí, y nadie lo cree. Hay un consenso en este punto entre los principales dirigentes europeos, nadie lo cree. Por consiguiente, es muy probable que ese ejército llevase a cabo o completase la labor ya adelantada por su presidente de controlar lo que él llama el espacio ruso, y la próxima víctima podría ser Moldova, que ya ha habido intentos de manipular las elecciones para colocar a un dirigente títere de Moscú, podría ser Kazajstán, cuyo norte del país está poblado mayoritariamente por rusos, es una situación gemela a la de Crimea con Ucrania, podría ser un país báltico. Segunda consecuencia, con la captura del territorio ucraniano, Rusia obtendría enormes beneficios tanto en recursos naturales como en personal. Sería una zona de reclutamiento forzoso, y a los ucranianos que quedasen bajo esa zona, bajo la ocupación rusa, se les obligaría a servir en el ejército ruso, quieran o no quieran. Tercera consecuencia, pues que perdería credibilidad todo Occidente. Después de haber hecho tantas proclamaciones de que apoyaremos a Ucrania, cueste lo que cueste, jamás permitiremos que la democracia sea derrotada, etcétera, 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 resulta que sí lo permitimos y que al final Rusia resulta vencedora. Eso sería un mensaje tremendo para la credibilidad de todo, no solamente de la Unión Europea, sino de todo Occidente. Y bueno, así podríamos seguir. Imagínense las consecuencias que esa falta de credibilidad tiene con Taiván, en la situación en este momento que existe con Taiván. En fin, sería un desastre. Aparte que la OTAN se dividiría. Claro. Sí, porque en ese caso muchos países de la OTAN, algunos de la OTAN, intentarían obtener un acuerdo bilateral con Rusia. Tremendo, tremendo. Con esas reflexiones nos vamos a quedar. Francisco Pascual de la Parte, profesor de la Universidad Villanueva. Un placer, como siempre. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias.
ahora, después de tener, como es habitual, tiempo para la geopolítica más cercana, para los conflictos que están abiertos, nos gusta también poner la mirada en el largo plazo y contemplar cuestiones que ahora parecen una quimera, pero que más adelante van a marcar las diferencias, sin duda ninguna. ¿A qué me refiero? Pues al control de la Luna, que hasta ahora ha sido objeto de misiones de tipo científico, pero que vuelve a retomarse la necesidad o la intención, al menos, de distintas potencias de volver a poner ahí hombres, y surgen dudas sobre cómo se va a afrontar ese desarrollo del ser humano en la Luna a futuro. Un asunto del que vamos a hablar durante los próximos minutos con Andrew Smith Serrano, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria. Andrew, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por tenerme con ustedes esta tarde. Un placer, Andrew, como siempre que hablamos contigo. Digo que hasta ahora siempre ha sido un interés científico, de progreso, de avance de la tecnología, el que se ha visto en torno a la Luna. También, en su momento, la carrera espacial tuvo un componente de Guerra Fría, pero ahora parece que China y Estados Unidos, que son las que más punteras pueden reflejarse en esa carrera, tienen esa intención de llegar en 2030, 2025, 2035 a una carrera para poner de nuevo personas en la Luna, para ver cómo se pueden explotar sus recursos a más largo plazo. Al final, todo esto tiene una implicación también de poder geopolítico, ¿no? Aunque en este caso no diríamos geo, pero bueno, nos entendemos. Sí, por supuesto. La gran pregunta que se hace todo el mundo ahora es si las próximas personas que pasearán por la Luna hablarán inglés o mandarín. Uh-huh. En todo, 12 americanos han paseado por la Luna del año 69 al 72. Y ahora China y Estados Unidos están con la intención de preparar visita humana a la Luna, sobre todo en el hemisferio sur, antes del final de esta década. Pero a pesar de solamente los chinos y los americanos, también hay un componente de empresas privadas. Claro. Por eso me gustaría expandir su carrera científica hacia hay un componente militar importante y hay un componente técnico y de recursos. Solamente se puede decir que con la carrera espacial en los años 50 y 60, la tecnología que generó esa carrera y esa inversión dramática de recursos tecnológicos, tenemos los beneficios ahora, ¿no? Claro. El Internet, las supercomputadoras, los viajes a alta velocidad, los satélites, etcétera. Fíjate, Andrew, Entonces, pero esa apuesta, Andrew, en los años 50, 60, 70, sacando el dinero, actualizándolo con el poder adquisitivo y la inflación, serían 260.000 millones de dólares por parte de Estados Unidos, con todo lo que se logró. Sin embargo, ahora este intento de llegar a la Luna solamente son 93.000 millones. Es menos contundente. Se quiere seguir llegando allí. Hay una necesidad de demostrar superioridad tecnológica, también de recursos, de materias primas, pero se apuesta menos. Hombre, yo creo que es la tendencia de las generaciones. Según una generación pasa a otra, quiere hacerlo todo más barato. Defensa más barata, educación más barata, sanidad más barata, infraestructuras más baratas, hasta los vuelos comerciales son low cost. Entonces, en esa ambición por ahorrar dinero a corto plazo, quizás estemos arriesgando el futuro a largo plazo. Claro. Pero sí, el esfuerzo ahora es mucho menos dinámico que entonces, porque aunque hay una carrera para llegar a la Luna y una carrera espacial y sobre todo el sueño de llegar a Marte, China y Estados Unidos y los demás países interesados, posiblemente Rusia, la India y las empresas privadas, tienen ambiciones menos contundentes que entonces. Entonces era una rivalidad en todos los amplios, claro, ideológica y de modelo de sociedad.
ahora hay más homogeneidad en ese aspecto. No sé qué te parece ese aspecto que tú has mencionado, del que yo también te quería preguntar, esa privatización de mucha de esta actividad en el espacio. Ahí tenemos a Musk y su SpaceX. Parece un cambio de paradigma, ¿no? Porque al final son corporaciones, no países, los que están desarrollando los medios para aprovechar pues esos recursos, ¿no? Al final tienes un Musk que tiene una red de satélites, esto es otra cuestión, ¿no? Es de comunicaciones, pero tiene una red de satélites rodeando el planeta que es de su corporación, que es privada. Tiene los vuelos que le hace a la NASA en una subcontratación. Está encargado también de desarrollar el módulo lunar del proyecto Artemis. Parece mucho peso, ¿no? Para corporaciones privadas. Seguro que es más barato todo, pero al final no es el Estado el propietario. No sé si me entiendes la reflexión. Sí, pues bueno, eso depende de los abogados que hagan los contratos para los proyectos específicos y las patentes y etcétera. Pero sí, el gran problema que ha habido es poner un kilo de material en el espacio, sea en la estación espacial, o sea en la Luna, o sea de camino a Marte. Y la gran competencia es por las mayores lanzaderas. Entonces está la lanzadera Starship, que puede llevar 150 kilos al espacio a un precio módico de $56,000 por kilo. Y luego están otras, el SLS de la NASA, el New Glenn de Blue Origin, y todos hasta las grandes cohetes rusos que son los que están ahora mismo abasteciendo la Estación Espacial Internacional. También las empresas privadas es su aspecto comercial. Por lo tanto, las comunicaciones y la inteligencia y todas las potenciales en recursos, por ejemplo, la mayoría de los nuevos campos petrolíferos y de gas y de minerales raros son identificados por satélites geoestacionarios que taladran el suelo y hacen perfiles para indicar a las compañías dónde puede haber recursos y dónde puede haber posibles yacimientos. Entonces el control del espacio es fundamental para las potencias hegemónicas, Rusia y China. Y si puedo añadir un poco, hay un componente militar muy interesante. importante. Sí, ahonda ahí. Las dos guerras que estamos viviendo o siendo testigos ahora, que es la guerra de Ucrania y Rusia y la guerra en Oriente Medio entre Israel y Irán y sus allegados, está demostrando que las fuerzas aéreas son muy vulnerables a los sistemas aerodefensivos. Entonces, las grandes potencias que tienen flotas aéreas muy grandes, por ejemplo, Rusia tiene 600 aviones, Estados Unidos aproximadamente casi 2.000, se ven en dificultad, Israel, otro país, en que los aspectos de defensa las hacen prácticamente inútiles y vemos operaciones aéreas muy limitadas. Entonces se está optando por utilizar armas con origen espacial o trasladadas, volver a subir al espacio y volver a bajar a la Tierra para evitar estos sistemas de defensa en el futuro. Es una carrera defensa antiaérea contra fuerzas aéreas que está siendo afectada por las guerras que estamos contemplando en estos momentos. Fíjate, es que a muchos nos puede sonar a un poco ciencia ficción, a recordarnos a la carrera espacial de Ronald Reagan, ¿no? Cómo apretó ahí a la Unión Soviética para que gastara y tal. La guerra de las galaxias famosa. La guerra de las galaxias famosa, pero leía para la entrevista a un autor, un profesor del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en 2019, a James Clay Maltz, advirtiendo hace 6 años sobre la necesidad de tomarse en serio un ataque a los sistemas espaciales de Estados Unidos para evitar lo que denominó un Pearl Harbor espacial. O sea, en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos contemplan esta derivada que tú estás mencionando. Por supuesto, pero esto tampoco nos puede sorprender, no es nuevo. En el año 58-59, Roberta Wohlstetter hizo un estudio sobre la vulnerabilidad del sistema de defensa nuclear americano de bombarderos, basado en su estudio de Pearl Harbor, un estudio crítico, en el cual se dio alta vulnerabilidad a los ataques aéreos y posiblemente a raíz de lo de Sputnik en el año 57 sobre las bases americanas.
Esa especie de vulnerabilidad también fue una de las bases del proyecto famoso de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, o como se llamaba oficialmente SDI, Strategic Defense Initiative, en los años 80. Y ahora mismo adquiere mucha más protagonismo, porque si tú bloqueas todos los sistemas de satélites de alerta inminente, quedas ciego virtualmente ante un ataque. Por ejemplo, la ofensiva o la iniciativa o el capricho de Trump sobre Groenlandia tiene un aspecto de defensa bastante lógico. La estación de Early Warning de Thule y de Pishkin, que están establecidas ahí, son ideales para darles tiempo a los americanos a poder detener los posibles ataques hipotéticos de los hipermisiles sónicos nuevos que Putin amenaza, que van 10 veces más rápido que los anteriores. Y entonces detectarlo garantizaría a los americanos unos 8 o 10 minutos más, que posiblemente sean vitales en una situación de crisis. Es al final está todo siempre relacionado, es evidente, y por eso nos gusta tocar asuntos de este tipo desde todas las ópticas posibles. Nos hemos quedado sin tiempo, Andrew. Este es un tema que tiene muchas derivadas, como hemos visto: el negocio, la presencia privada, la capacidad de cegar a los ejércitos en la Tierra. Te iba a preguntar sobre la posibilidad de un tratado tipo la Antártida en la Luna, pero nos hemos quedado sin tiempo, así que no podemos más que agradecerte a Andrew Smith Serrano, analista del Centro para el Bien Común Global de la Universidad Francisco de Vitoria, tu disponibilidad y tu presencia con nosotros analizando este asunto. Un abrazo, Andrew, y hasta la próxima. Ha sido un placer, muchas gracias. Y ya existe un tratado del espacio exterior. El problema es que tienen que ratificarlo y en parte no se cumple. Pero el tratado existe. Gran aportación, como siempre. Un abrazo, Andrew. Un abrazo y muchas gracias, muy amable. Nos vamos a marchar, no hay tiempo para más hasta que ha llegado esta edición de Pulso Geopolítico. Sigan con nosotros. Toda la actualidad, información y análisis en tiempo real sobre banca, empresas, finanzas personales, bolsa, gestoras y fondos de inversión en intereconomía.com. Con la opinión de los mejores expertos del mundo económico, empresarial y bursátil. Toda la programación en directo y con la posibilidad de escuchar en cualquier instante los mejores momentos de la emisora española líder en información económica. Sigue bien informado en intereconomía.com. Radio Intereconomía, la radio de las mujeres y los hombres que viven la actualidad. Cierre de mercados con Javier García Viviani. Radio Intereconomía.